hay colegas que donde se ha podido advertir de que ponen sus firmas en cualquier lado no ponen en las ranuras, ¿no? En el límite de la línea, lo cual, correcto, traspasar la línea o las uniones del sobre Manila, por ejemplo, ¿no? No lo realizan, ¿no es cierto? Entonces, para cada indicio o evidencia, se debe de utilizar un correcto embalaje. Por ejemplo, para indicios biológicos, yo tengo que recoger con hisopos estilizados, ¿no? A través de una prueba en blanco, ¿no? Siguiendo todos los procedimientos. ¿Un cierto? Por ejemplo, para un celular, por ejemplo, en un homicidio, si yo encuentro un celular, ¿cómo yo aseguro esa evidencia o ese indicio? ¿Cómo? ¿Cómo aseguro? ¿Cómo aseguro? Hay técnicas, ¿no? Que nosotros conocemos para poder asegurar. Por ejemplo, uno de las formas creo que es poner en modo avión, ¿verdad? Entonces yo estoy asegurando, porque nosotros no podemos acceder al contenido, ¿no? No podemos acceder porque estaríamos vulnerando los derechos del investigado, del imputado, ¿no? Eso lo sabemos, que nosotros debemos de realizar un adecuado recojo, ¿no es cierto? Entonces, o también utilizaré pues el papel aluminio para evitar que manipulen ese indicio o ese dispositivo electrónico. Ojo que al celular le llamamos dispositivo electrónico. Y si nosotros encontramos el contenido, ya ahí hablamos de qué evidencia digital, ¿no? Evidencia digital. Pero al equipo como tal, al celular, es una evidencia electrónica, ¿no? Pero es un equipo electrónico, pero si yo, o un equipo celular, pero si yo el contenido, o sea, las conversaciones que tienen adentro, en un ejemplo, en un caso de homicidio, bueno, eso será una evidencia digital, porque voy a tener que acceder a los metadatos, como etcétera. Entonces, ahí yo tengo que utilizar un embalaje adecuado. Por ejemplo, ese indicio o evidencia tiene otra tratativa, no como el ejemplo del arma de fuego. Entonces, para cada indicio o evidencia hay una tratativa diferente y hay un cuidado especial que se debe de seguir, ¿no? En salvaguarda del esclarecimiento de los hechos. Bueno, continuamos. Ya tenemos, por ejemplo, en este procedimiento, después de haber visto el embalaje, tenemos ahí el formato A6. ¿Y qué voy a plasmar yo en el formato A6? Digamos, si yo hay un celular, pondré pues en el formato A6, haré hincapié o precisaré en qué consiste ese indicio o evidencia, ¿no? El aclaro, ¿quiénes participan en el aclaro? La policía, el primer interviniente, ¿no? Podría ser el perito, el intervenido, fiscal, testigo u otros, ¿no? Tenemos el formato finalmente, en ese procedimiento de cadena de custodia, mira cómo iniciamos en la escena del crimen, en intervención, de ahí seguimos de recoger esos indicios o evidencias en correctos embalajes, de ahí de inmediato yo tengo que utilizar el formato A6, que es el rótulo, y posteriormente al lacrado. Acá hay veces no distinguimos, lo voy a precisar porque es importante, creo yo, creo que nos está ganando el tiempo un poquito, pero es importante precisar de que cuál es la diferencia entre asegurar y lacrar. ¿Alguien me podría decir? A ver, alguien levante la mano y qué diferencia hay entre asegurar y lacrar. Bueno, la diferencia es bastante interesante
y simple. Cuando nosotros decimos lacrar, lacramos pues con nuestra firma y aseguramos con la cinta adhesiva, por ejemplo, en los sobres Manila, ¿no? Y ponemos, aseguramos con la cinta. Pero nosotros, ¿a qué le llamamos lacrar? Lacramos pues con las firmas y con los sellos, ¿cierto? Muy bien. Y posteriormente tenemos el formato A7 y el traslado e internamiento, ¿no? Tanto al Ministerio Público o para el debate en la etapa de juicio oral, ¿no? Siguiente, doctor. Muchas gracias. Acá tenemos etapas o fases. El procedimiento en la escena del crimen o en el lugar de la intervención. Tenemos, por ejemplo, el aseguramiento, la inmovilización o recojo de los elementos materiales y evidencia. Tenemos, por ejemplo, técnicas de fijación, ubicación y descripción. Tenemos rotulado, embalaje, sellado, lacrado. Es por eso que incidía en esa diferencia. El formulario de cadena de custodia. De ahí tenemos el traslado al laboratorio, almacén de evidencias, 3 días calendarios después de la intervención o la recepción del informe policial y disposición o resolución que determine su destino final, conservación o custodia definitiva, devolución, destrucción o incineración, libre disposición y remate. Siguiente, por favor. Acá tenemos consideraciones para iniciar la cadena de custodia. Nosotros, como peritos o como primer interviniente, debemos de contar siempre con elementos de bioseguridad. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de salvaguardar los indicios o evidencias. No sería correcto que si yo como primer interviniente eh, me, me indican de que hay un homicidio en un determinado inmueble, como primer interviniente estoy haciendo la precisión, no cuente por lo menos con una mascarilla o unos guantes de, ¿no? Como elementos de bioseguridad. Recordemos que podemos hallar un cadáver en la vía pública, no sé, a consecuencia de un homicidio o de una muerte natural o no sé yo, esta persona podría tener enfermedades, podría tener esta tuberculosis, SIDA, y si yo no tomo en serio mis elementos, o sea, no tomo mis medidas de seguridad, recuerden de que nosotros tenemos familias, tenemos hijos, tenemos padres, y si yo no voy a tomar las medidas de seguridad, obvio que voy a contagiar a mis familiares, voy a contagiar si yo no utilizo elementos de bioseguridad. Mira cuán importante es utilizar los elementos de bioseguridad. Y no solo para eso, sino en salvaguarda de los indicios o evidencias, porque yo al tener contacto ya estoy contaminando el indicio o ¿no? Si yo no utilizo un correcto elemento de bioseguridad para poder manipular un indicio o evidencia, estoy contaminando, ¿no? Materiales adecuados. Si yo encuentro un arma de fuego en una escena o en un registro personal o una incautación, así como ponía el ejemplo, yo tendría que utilizar de cierta forma los materiales adecuados. Yo no puedo, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía del robo, o sea, del asalto, eh, por ejemplo, han podido dejar sus huellas los delincuentes en el arma. Y si yo manipulo sin guantes, lo contamino. Entonces, si yo lo inserto ese arma en un sobre, una bolsa plástica, se va a friccionar. Yo ya no voy a encontrar huellas para estudio. Recuerden de que sí en un arma de fuego
se puede ubicar indicios papilares, se puede descubrir huellas. Sí, hoy en día contamos con reactivos que sí nos ayudan a poder encontrar huellas dactilares en las armas de fuego. Pero si yo no utilizo un material adecuado para su traslado, con la fricción voy a eliminar esos indicios, ¿no? De interés papilar. Perennización. Adelante. Adelante, Elvis. Buenas noches. Bueno, continuamos. Eh, la perenización, siempre es importante perennizar con vistas fotográficas, ¿no? No solo vistas fotográficas. Tenemos dos métodos de perenización, también puede ser escrita o fotografiar, ¿no? Siguiente. Doctor, Sí, adelante, do- Elvis. do- doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho, doctor. Buenas noches, adelante. Buenas noches, doctor. Sí, una pregunta nada más con respecto a los elementos de bioseguridad, a lo que estaba refiriendo usted. ¿Estos elementos de bioseguridad son de, con fines de protegernos nosotros o son con fines legales? Vale decir, si estos elementos de bioseguridad están normados dentro de la norma para poder utilizarlos, o es que es solamente para cubrirnos y protegernos nosotros como intervinientes. Esa es una de mis preguntas, ¿no? Ahora, si de ser el caso, estos elementos de bioseguridad están normados o no están normados, son objetos de impugnación, podrían ser o no, eso nos podría aclarar, por favor. Gracias, doctor, doctor Elvis, por su pregunta. Sí, efectivamente, pues está normado en el manual de procedimientos criminalísticos y en el manual de criminalística, en lo que concierne para los peritos, establece que los peritos debemos de utilizar los elementos de bioseguridad. Recuerden de que primero está tu vida, está la seguridad del perito, está la seguridad del personal policial. Recuerden, si yo voy a tener contacto con una persona que tiene SIDA y yo no voy a utilizar los elementos de bioseguridad, obvio que me voy a contagiar y voy a contagiar a mi familia, ¿no es cierto? Y por otro lado, en lo que concierne a los elementos, a los indicios o evidencias, pues obvio de que si yo no utilizo los elementos de bioseguridad, voy a contaminar. Inclusive el no utilizar mascarilla, recuerden que hoy en día, mediante el ADN, podemos a determinar, inclusive esclarecer casos ya en la ciudad de Lima, en varios departamentos de nuestro país, gracias al, al ADN se ha esclarecido varios hechos. ¿Por qué el ADN? Porque el ADN, si nosotros no utilizamos, por ejemplo, mascarilla, vamos a contaminar y el perfil genético que debería de salir a través del ADN no va a ser el que corresponde al autor del delito, sino va a corresponder al perito o al primer interviniente o al pesquisa, si es que no usamos las mascarillas. Por ejemplo, si yo voy a tomar en cuenta el ADN, recordemos de que hay indicios sensibles, como por ejemplo, la sangre, ¿no? Es un indicio muy sensible que si está expuesta pues a la calor, las células van a desaparecer, ¿no? Muy bien, continúa. ¿Está claro la respuesta, doctor, o tiene algún interrogante? No, sí, muchas gracias. Claro, doctor, de manera que está normado.
estos de la contaminación y asimismo también entonces podría ser objeto de una impugnación o lo que diga la ley, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy bien, continuamos. O sea, recordemos de que nosotros debemos de actuar con profesionalismo, ¿no? Debemos de tratar de evitar contaminar los indicios o evidencias. Y una forma de evitar contaminar es utilizando los EPPs, los equipos de protección personal. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Técnicas de fijación y ubicación, fotografías y filmación sin poner en riesgo la integridad física. Yo siempre voy a poner en hincapié esto, estimados colegas. Recuerden que primero está vuestra vida, primero está vuestra familia. ¿Sí? Si yo, digamos, me mandan a constatar por un tema de incendio y, y la casa se está desplomando, veo que el techo está desplomándose, yo no voy a ingresar al interior a realizar la inspección, ¿no? Tengo que, prima mi vida, ¿no? Muy bien, continuamos. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, cuando yo encuentro un indicio o una evidencia en la escena, tengo que hacer una descripción detallada. Por ejemplo, tengo que tomar en cuenta la descripción minuciosa y detallada. Por ejemplo, la medida, el peso, el tamaño, el color, la especie y el estado. Datos del medio en el que se hallaron, detallar las técnicas de recojo y las pericias que se dispongan, ¿no? Por ejemplo, si yo veo este cuchillo, ¿cómo yo lo describo? Describiré, pues, ¿no? Un cuchillo o si no, un objeto punzocortante, entre paréntesis le pondré pues, cuchillo, ¿no? De frente le puedo poner cuchillo de 30 centímetros con una hoja metálica, un mango sintético color anaranjado, ¿no? Con presencia de manchas pardo oscuras, eh, predominante al filo, ¿no? Entonces, es importante describir, hacer una descripción detallada del elemento material, de un indicio o evidencia, tomando en consideración, mire, la medida, el peso, el tamaño, el color, la especie y el estado. ¿Y el estado qué? En regular estado de conservación, por ejemplo, ¿no? No olvidémonos de poner ese punto, ese aspecto, cuando nosotros hallamos algún indicio o evidencia en una escena del crimen. Muy bien, siguiente. Descripción de evidencias, elementos materiales y bienes incautados. Acá tenemos dos aspectos importantes. Tenemos las características generales y las características particulares, ¿no? ¿Cuáles son esas características generales que debemos de tomar en cuenta nosotros? Esto es muy importante. Tenemos que mencionar el objeto, tenemos que mencionar el material, las medidas, la marca, es muy importante, es muy importante. Características particulares, tenemos detalles que individualizan, bolsillos, adornos, dibujos, compartimentos, impresiones, dibujos. Otros indicios, por ejemplo, manchas pardo-rojizas, blanquecinas, oscuras, signos de desgaste y oxidación. Siguiente. ¿Cómo? Esto es muy importante. Acá tenemos que tomar mucha atención porque se ha podido advertir que algunos desconocemos, no digo todos, porque está mi persona es ignaro, porque día a día voy adquiriendo conocimientos, día a día descubrimos que nos falta mucho por descubrir, nos falta mucho por estudiar. En cuanto descubres algo,
bueno, quieres seguir descubriendo y te das cuenta de que falta descubrir demasiado. Y no olvidemos de que día a día se aprende, nunca es tarde, ¿no? Entonces, ¿cómo realizar el llenado del formato A6? Algunos solo decían formato A6. ¿Qué es formato A6? Muchos me hablan del formato A6, ¿no? Y el formato A6 es el rótulo de indicios o evidencias o elementos recogidos en la cadena de custodia. ¿Y qué debe de contener? Debe contener una descripción detallada. Ahí tengo que, o sea, lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿sí? Hemos tomado unas características generales. Una vez yo haber descrito todas esas características generales y particulares, yo tengo que describirlo detalladamente justamente en este rótulo de indicios o evidencias. ¿Cuál es el bien que yo he recogido, hallado? ¿Qué características tiene? La registrar con lapicero ese llenado. Yo no puedo llenar el rótulo con agarro mi computadora y lo lleno. No, o sea, tengo que registrar con lapicero. ¿Por qué? Ya existe un formato. Recordemos de la cadena de custodia, también va a abarcar formatos. ¿Y qué es ese formato? Ese formato A6, ¿no? La letra legible, información fidedigna, ¿no? Veraz, no debe contener enmendaduras, o sea, no debe haber borrones. En el rótulo no debe de existir borrones. Los registros de cantidades, fechas y horas deben de realizarse con números arábigos y letras, ¿no es cierto? Digamos, 5 municiones, pondré el número 505 y también en letras 5 municiones, 5 cartuchos, 5 proyectiles, ¿no? Como etcétera. Siguiente. Bueno, acá no se nota, creo, a ver, podría ampliar, por favor, un poco o la diapositiva, doctor Jonathan, le voy a agradecer bastante. Eh, muy bien, dice, por ejemplo, número de hallazgo, ahí le ponemos 01, cantidad 01, ¿no? Y unidad de medida, si la unidad de medida es en metros, en centímetros, y si es algún líquido será pues en litros, ¿no? Dependencia, unidad interviene, es, por ejemplo, acá en el ejemplo, es una CIA PNP Mateo Pumacagua, lugar de recolección y la dirección es CIA PNP Mateo Pumacagua, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos un arma blanca de color negro, de hoja, ¿quién firma? Nombre Brian, 32, ta, 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 ta. Y yo les pregunto, ¿este formato estará bien llenado? A ver, adelante, Eduard David. Buenas noches. A ver, una consulta sobre el tema ese de la unidad de medida. En una capacitación que tuve también, no recuerdo bien, la unidad de medida también puede ser el documento que formulas, puede ser el acta, porque de repente no toda evidencia se puede escribir con centímetros o de repente con la cantidad de líquido en este caso. Y Estás en lo correcto, Eduardo David. lo que nos dieron en este caso es la unidad de medida también se considera el acta, ¿no? ¿Con qué está descrito esa evidencia? Con el acta de hallazgo, acta, no Exacto. sé. Gracias por la precisión, Eduard David. Estás en lo correcto. Interesante. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Nos va a ganar la hora, doctor Jonathan. Siguiente. El formato es 6. Recomendaciones para el llenado de rótulo. Acá he considerado algunas recomendaciones de que para realizar el rotulado del contenedor se recomienda que se debe utilizar el formato A6, ¿no? En ese se consignará la descripción detallada del elemento material o evidencia que se está colocando en el interior del contenedor. Por eso es muy importante, estimados colegas, de que se realice una descripción detallada, porque esa descripción detallada que tú vas a hacer
tanto en el acta de lacrado, lo vas a plasmar tal cual en el rótulo, lo vas a describir, y esa descripción tiene que ser clara y concisa, sin enmendaduras, sin errores. En la descripción se debe consignar especie, tipo, marca, número de serie, por ejemplo, si es un arma de fuego, color, material, peso, tamaño, estado y características específicas que individualicen al elemento como los datos del medio en donde fueron hallados o incautados. Ojo, el rótulo se adhiere a la parte externa del contenedor en un lugar visible. Hay sobres que, por ejemplo, nosotros utilizamos donde ya viene impreso el rótulo. Me preguntarán, ¿es válido? Claro que sí, ¿no? Recordemos que el embalaje viene a ser el sobre Manila. Si es que yo, por ejemplo, voy a introducir algún indicio o evidencia, no estoy escogiendo un sobre Manila, ese va a ser el embalaje. Entonces, ¿dónde está expuesto ese rótulo? En la parte externa. Por ejemplo, acá tengo un rótulo. Acá está impreso, por ejemplo, en una de sus caras, ¿no? Pero sin embargo, este es un embalaje. El sobre Manila es considerado como un embalaje. Y si yo utilizo, por ejemplo, esta caja de cartón, que ustedes pueden advertir, el rótulo nos dice, según estas recomendaciones, que se debe adherir a la parte externa, no interna, externa de este embalaje. Embalaje le llamamos a dónde lo vamos a introducir el indicio o evidencia, pero de manera correcta, que no haya fricción y que no pues haya modificaciones en su estructura. Recordemos de que esos indicios o evidencias van a ser estudiados en laboratorio, van a ser estudiados por peritos especializados para poder emitir su informe al final, ¿no? Adelante, le escucho. Buenas noches. Ante todo, muy buenas noches, doctor. Darle las Buenas gracias noches. por su ponencia y hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando el embalaje de una muestra ya ha sido desgastado y no proporciona la seguridad que debería darle al elemento material? En este caso, ¿se puede hacer un cambio de embalaje de la muestra? ¿Y qué documentos o en base a qué documentos nos basaríamos para poder hacer ese cambio de embalaje para la diligencia en cuestión? Interesante la pregunta. Sí, pues, en la experiencia se ha podido advertir de que hay embalajes deteriorados, ¿no? Entonces, esto dicho de paso es porque ha pasado por diferentes áreas o diferentes personas. Es por eso que uno de los principios que hemos visto es de la mínima intervención, justamente, ¿no? En salvaguarda del indicio o evidencia. Recuerden de que si nosotros va a haber cantidad de personas de manipular ese indicio o esa evidencia, bueno, se va a desgastar, pues, ¿no? Porque es un objeto, se va a desgastar. Entonces, lo que si yo advierto que está desgastado, yo simplemente hago la observación. ¿Dónde hago la observación, mi estimado Luigi? ¿Dónde? En la En el cadena. formato A7, claro, el formato A7 Exacto, de la escuela. excelente, excelente. Y respondiendo a tu pregunta de que si yo podría cambiar de embalaje, en mi experiencia hasta la fecha no me ha sucedido ello. Sin embargo, debo de señalar que debe de haber mecanismos de poder en salvaguarda de este indicio o esta evidencia, de que no sufra una alteración. Recuerda de que, Luigi, de que si yo
unilateralmente como perito tomo la decisión de cambiar de embalaje y no hago la observación en la cadena de custodia, ¿estará bien ello, Luigi? No, no, doctor. No está, entonces eso no puede suceder, no puede suceder de ninguna manera que yo unilateralmente pueda yo agarrar un embalaje y yo lo cambio porque ya está desgastado y no hago ni la observación en la cadena de custodia y sigo, bueno, eh, remitiendo dicho indicio a diferentes áreas. Y ahora otro tema también, aprovechando tu pregunta, Luis, muy importante tu pregunta, es de que si yo ya he agotado con el llenado de la cadena del formato A7, yo soy el último que, que en el último regloncito he recepcionado dicho evidencia o dicho indicio. Muchas veces no sabemos qué hacer, si imprimir otro formato o cómo hago en la parte de atrás, lo lleno o nos ponemos en un dilema, ¿no? Sin embargo, es tan simple de poner una continuidad de cadena de custodia, pero esos datos que yo estoy consignando en la primera cara, o sea, en el formato A7, se los voy a dar a alcanzar ese formato a 7, o sea, la continuidad. Yo tal cual estoy escribiendo en la cadena de custodia, en el último renglón, en la continuidad tengo que de continuidad a la cadena de custodia. No es que yo acabe con el llenado de la cadena de custodia y me pongo a llenar como me dé la plazca la gana en la parte posterior, sino hay una formalidad que más adelante también les voy a dar a conocer, solo aprovechando la respuesta del doctor Luis. Muchas gracias por la interrogante, doctor. Continuando, el rótulo no puede ser reemplazado por el acta de lacrado. Muy interesante. O sea, el rótulo no puede ser reemplazado por el acta de lacrado. El formato es único, el formato A6. Los sellos, firmas o postfirmas de los intervinientes se deben de colocar en las uniones del embalaje o del empaque seleccionado, ya sea una caja de cartón, una bolsa plástica o sobre de papel. Por ejemplo, en este sobre Manila que yo les he mostrado, no sé si pueden ver, ¿se puede ver? ¿Me confirman, por favor? ¿Se puede ver este sobre? Sí se puede. Hay unas uniones, hay unas líneas, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasan? No firman ni lacran, no lacran en las uniones, o sea, hay unas líneas. Recordemos que la firma tiene que sobreponer las líneas, pero muchas veces, está cuando nosotros utilizamos como embalaje, digamos, la caja de cartón, ¿qué hacemos? Firmamos en esta parte. Pero si, mira, yo estoy viendo de que esta caja tiene, ¿qué? ¿Qué tiene? Tiene una puerta, como se podría decir, ¿no? Tiene una apertura. Entonces, si yo lo voy a cerrar, ¿dónde voy a lacrar? ¿Dónde lacraría yo? ¿Dónde lacro? Y acá, en esta cara, en esta cara, en esta cara, o tengo que lacrar en las uniones de la apertura. Tiene que sobreponer la apertura de las uniones. Y si yo voy a utilizar una hoja bond, tendré que especificar y decir lacrado sobre fragmentos ¿de qué? De hojas de papel bond. Y esas hojas de papel bond muchas veces lo cubren acá, pero ahí donde termina la hoja, justo la parte final de la hoja, tiene que sobreponer con la superficie de la caja de cartón. Entonces, a eso nos hace referencia que los sellos, firmas y postfirmas de los intervinientes se deben de colocar en las uniones del empaque, en las uniones, acá en las uniones, ¿no? Ya sea una caja de cartón, una bolsa plástica o sobre de papel. Esto es muy importante. En la actualidad, ¿de qué hay deficiencias? Hay deficiencias porque muchas veces lacran no en las uniones, sino
sobre la superficie de las caras, por ejemplo, de las cajas, no en las uniones del sobre Manila, sino en otras partes, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para aprender, aquí estamos para equivocarnos, porque cuando ya realicemos nuestro trabajo, ya no podemos equivocarnos. La finalidad de esta ponencia, de estos cursos a través del Círculo de Estudios Policiales, es reforzar nuestros conocimientos. Día a día nosotros nutrirnos de conocimientos para poder brindar un correcto servicio a la sociedad. Siguiente diapositiva. Acá vamos a hablar propiamente dicho de qué es el embalaje, ¿no? El embalaje también tiene una definición y nos dice que es el procedimiento técnico utilizado para empacar, preservar y proteger los elementos materiales, indicios y evidencias y bienes incautados en el contenedor adecuado para ser llevado a su análisis o almacenamiento. Es la maniobra que se lleva a cabo para guardar, inmovilizar, proteger y preservar un indicio dentro de un recipiente protector de acuerdo a su clase o naturaleza. Siguiente, doctor. Procesos de recolección, lacrado y embalaje y traslado. ¿Qué es el embalaje? Criminalísticamente se entiende como el embalaje a la maniobra que se hace para guardar, inmovilizar y proteger algún indicio o evidencia dentro de un recipiente protector. En este caso, para el arma de fuego, ¿cuál era? Era la caja de cartón. Lacrado. El lacrado consiste en dejar marca, lo que les decía, esa gran diferencia, ¿no? Entre asegurar y lacrar, ¿no? El lacrado consiste en dejar una marca sobre el embalaje que lo hace identificable y que dé certeza de que es el mismo que se recolectó en el sitio de suceso y que no ha sido abierto o manipulado. Siguiente diapositiva. Recomendaciones para el embalaje. El principio fundamental que debe regir es la selección o determinación de tipo de envase. Para cada tipo de indicio o evidencia, debo de tener yo un embalaje adecuado. No es que yo escoja cualquier embalaje, digamos, para la sangre, digamos, manchas pardoscuras, digamos, bolsa. No, tengo que buscar un embalaje adecuado en salvaguarda de ese indicio o evidencia. El embalaje debe realizar de forma individual, es decir, un envase para cada evidencia. Por ejemplo, he visto que cuando hayan o incautan armas y municiones, a un sobre Manila lo ingresan el arma y las municiones. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa con estos indicios? Friccionan, se friccionan y bueno, ya no vamos a poder recuperar huellas, por ejemplo, de esos indicios por la fricción. Entonces, yo para los casquillos tendré que buscar pues, un adecuado embalaje. Buscaré otro embalaje para el arma, otro embalaje. Los objetos que llevan huellas papilares deben ser envasados de forma tal que se impida el contacto o fricción. Lo que decía, ¿no? Si yo voy a meter el casquillo, los casquillos y el arma en un solo embalaje, en un sobre Manila, se van a friccionar, pues, ¿no? Todos los recipientes deben ser nuevos y estar limpios. De lo contrario, se puede llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Sí, pues, yo no puedo utilizar, por eso, por ejemplo, se utiliza también embalajes nuevos. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, para llevar un líquido, una botella usada de gaseosa, tendré que buscar una botella limpia, ¿no? Congruencia cronológica en la secuencia del proceso finalmente. Siguiente. Ya nos está ganando el tiempo, ya vamos a acabar, estimados doctores. Consideración en el embalaje. Acá tenemos un ejemplo de que este embalaje no es el adecuado para el arma de fuego. El embalaje adecuado es esta caja de cartón con sus precintos de seguridad. Esa es la manera correcta. Lo incorrecto y lo correcto. Lo que no se debe de hacer y lo que se debe de hacer, ¿no? De igual manera en los casquillos, ¿no? Para su manipulación tengo que utilizar, ¿qué cosa? Pinzas de plástico, de goma. Y no puedo manipular con la mano y sin guantes, ¿no? Siguiente.
Errores en el embalaje, acá también tenemos, ¿no? En los embalajes, cómo envían las muestras, ¿no? Estos son algunos errores que se cometen, ¿no? Siguiente, por favor. Los sellos de firma y posfirma de los intervinientes se debe colocar en la unión del empaque, lo que les explicaba, ¿no? Ya que sea una caja de cartón, bolsa, plástico sobre el papel. Mira, correctamente tiene que, mira, esta franja que vemos acá vertical, que separa el embalaje y esta hoja de color blanco, o sea, mira, está sobreponiéndose la firma. Esta es la manera correcta de lacrar, no es que yo lacre encima de las caras, de como se suele hacer, ¿no? Y lo incorrecto es lo que acá estamos viendo, no sobrepasa la línea, no está sobrepasando la firma la línea, ¿no? Eso es lo incorrecto. Y lo correcto es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos pues el formato A7 de cadena de custodia, ¿no? Que contiene estos aspectos. Recordemos de que esto no es un acta, que nos quede claro. No es acta, es un formato. El acta proviene de actos, es decir, yo los actos los plasmo en actas. En cambio, la cadena de custodia es un formato A7, ¿no? Donde nosotros vamos a consignar algunos datos, ¿no? Y hacer observaciones. Siguiente. Y esto es lo que les decía, por ejemplo, mira, el llenado del formato de cadena de custodia. Retrocede, doctor Jonathan, por favor. Mira, por ejemplo, en el rótulo yo he hecho una descripción general y específica, y lo mismo voy a tener que, lo que he plasmado en el formato A6, perdón, doctores, vamos a tener que describir acá donde dice contenido, o sea, tiene que guardar relación. No es que yo en el rótulo describa una cosa y en la cadena de custodia yo describa otra cosa. Tengo que hablar el mismo idioma, o sea, tengo que escribir lo mismo, tengo que plasmar, perdón, doctores, de ahí tenemos que consignar la fecha, la hora, nombre completo de quienes embalan. Si yo soy el primero en tener contacto con el indicio o la evidencia, voy a tener que poner mis datos, DNI, cargo de la institución, propósito de traslado, y firma y observaciones. He visto de que algunas cadenas de formatos de cadena de custodias le agregan la impresión digital, o sea, la impresión papilar, ¿no? Lo realizan, sí lo realizan, o sea, lo incrementan. ¿Está permitido ello? Ahí es la interrogante, ¿no? Sí, el formato, el reglamento de cadena de custodia establece de que sí se puede agregar, pero no se puede realizar modificaciones. O sea, yo no puedo modificar el formato A7, pero sí puedo yo de repente agregar acá la impresión dactilar, ¿no? Para poder tener mayor control. Siguiente. Bueno, de antemano, quiero dar las gracias por la invitación a Candia Valer, y muchas gracias por haberme invitado en estos 204 años de independencia. Para mí es un